Ya ves, para que veas que sí me regañan. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de Cronos, cuando hablamos de Cronos, estamos hablando de tiempo. Entonces, ahora, el Cronos o el cronómetro que usted conoce es el tiempo que nosotros utilizamos para medir el tiempo, o sea, para medir el reloj, el cronómetro, y todo eso. Entonces, ese es el tiempo humano, el Cronos. Esa es una palabra griega. ¿Okay? Griega. Entonces, pero aquí en su mente ya le puse algo que la tiene distraída, ¿verdad? Entonces, pero nuestro creador, él todo el tiempo anda creando. Nuestro creador utiliza otro tiempo para él. Entonces, él utiliza lo que llamamos como Kairos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted por Kairos? Igual que tiempo parece de Dios. ¿Perdón? Igual midiendo el tiempo, pero el tiempo de Dios, ¿no? Es lo que nos explica el pastor. Digo, tiempo. Tiempo de Dios. Tiempo de Dios, ¿verdad? Tiempo de Dios. Ok, eso es, resumidas cuentas, lo que es. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:08? Segunda de Pedro 3:08. Segunda título. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo lee? Entonces el crono sería como el tiempo terrenal. Sí, el tiempo regular que nosotros estamos. Déjenme, voy a abrir mi Biblia yo porque la tengo cerrada. Entonces, Segunda de Pedro 3:8. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Okay, entonces, ¿usted se da cuenta? El tiempo nuestro no es como ese tiempo, porque el tiempo de Dios dice que se mide que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Kairos es el tiempo de Dios. Pero cuando vamos un poquito a buscar un poquito más qué significa o qué es el significado, dice que es el tiempo oportuno de Dios. El tiempo oportuno de Dios. Y eso de oportuno le cambia nada más un poquito a tiempo de Dios. Porque tiempo de Dios, usted su mente lo limita. Pero cuando hablamos de tiempo oportuno, estamos hablando de que Él nunca va a llegar ni antes ni después. Él va a llegar exactamente en el momento oportuno de Él para poderle dar, o ya sea una respuesta a su oración, ya sea para darle una bendición, o ya sea para darle una indicación, o ya sea para que usted reciba una palabra de un ministerio, una palabra de un llamado para algo, o usted reciba una profecía para dársela al pueblo de Dios. Ese es el tiempo oportuno de Dios. Siempre va a ser cuando Él lo quiera, porque es soberano, Él es soberano. No va a ser, nosotros podemos orar hoy y podemos presentar nuestras peticiones hoy, pero si no es el tiempo oportuno, Él nos va a mantener como dicen en inglés, en stand-by, o nos va a mantener ahí tranquilitos hasta que Él crea que es el tiempo oportuno para darnos lo que nosotros le hemos pedido. Amén. Entonces, tal vez el ejemplo que le voy a poner, tal vez está un poquito feo, pero
fue lo que se me ocurrió a mí en la cabeza y me puse a pensar. ¿Usted se acuerda de ese programa Derbez que mirábamos antes en el mundo? Creo que sí era de chistes o algo, donde salía un muñequito, donde salía él vestido de diablito, el Señor lo reprenda, y él tenía una pantalla así grandota, así. Y de repente iba aquel en bicicleta y él tenía un botón y le pegaba el botón y ¡pum! Se caía el de la bicicleta y todos nos reíamos, ¿verdad? Entonces, ese golpe es el tiempo oportuno. Ese es cuando uno dice, ponga, que aquí es. Entonces, Dios, como sabemos y lo explicamos también en el estudio anterior, de que el diablo siempre anda copiando todo lo de Dios. Entonces le puse este ejemplo porque yo estaba pensando y dije, ¿cómo pongo este ejemplo yo? Si es el tiempo oportuno, tiene que ser exactamente el tiempo en que Dios diga, aquí es. Entonces, como la Biblia dice, que Él siempre llega a tiempo, no llega ni antes ni después. Y también la Escritura dice que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ese tiempo, está hablando del tiempo que cronológicamente nosotros nos movemos, pero fuera de tiempo está hablando del kairos de Él, el tiempo oportuno de Él. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestro tiempo, está en el tiempo de Él. Amén. Entonces, fíjese que si usted va conmigo a Job 34:21, usted se va a dar cuenta que lo que le dije ahorita, ahí está escrito. Job 34:21. 34:21. Exactamente. Esta versión dice, porque los ojos de Dios observan los caminos de los hombres y tiene Él contados todos sus pasos. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que el tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Si alguien caminó en el tiempo de Dios, si alguien supo y sabía exactamente el tiempo oportuno para hacer las cosas, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Juan 7:16, alguien me busca Juan 7:16, alguien me va a buscar Juan 12, 23 y 27, y alguien me va a buscar Juan 13:1, y alguien me va a buscar Juan 17:1. El último fue Juan 17:1. Ahora digamos, ¿cuál fue el primero? El primero fue Juan 7:6. Que yo ando buscando uno de ellos a ellos. Amén. Y el otro es Juan 12, 23 y 27. Y entonces yo voy a leer Juan 13:1. Amén. Yo se lo puse a ella. Ok, porque entonces, le puse a ellos. ¿Tiene 2:23? a ver, espérenme un segundito. 7:6. ¿Quién tiene 7:6? Yo lo tengo. Ok, espéreme ahí. 12, 23 y 27. Hermana Lupita. 12, 23 y 27. Ok. Ella tiene 13:1 y usted tiene 17:1. 23 y 27, ¿no? Sí, 23 y 27. Ok, entonces vamos con hermana Aleja. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amén. Ese es un ejemplo. Ahora vamos 12, 23 y 27. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre ser glorificado. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ajá. Acuérdense que cuando ahí está marcando el tiempo, dice ahora, ahora, ahora. Entonces, ese es el tiempo oportuno de Dios. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Ahí tenemos otro ejemplo cómo se movía nuestro Señor Jesús.
17:1. Muchas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Amén. Entonces, ahí vemos la diferencia. Si alguien se movía en el tiempo de Dios, era nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo, en el kairos de Dios. Ahora, el tiempo nuestro es muy diferente. Nosotros vamos contando por ahí, dicen los muy buenos estudiosos de la Biblia, que nosotros tenemos 365 días, pero que el calendario hebreo tiene 3 o 4 días más. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, y yo no me he puesto a estudiar el calendario hebreo todavía. Lo que sí he estudiado son las fiestas que celebran ellos en el transcurso del año. Pero eso son otros 20 pesos, mi hermano. Ahora vamos el Señor siempre ha utilizado el tiempo para anunciar sus planes. Él siempre ha utilizado el tiempo para anunciar sus planes. Pero en ese tiempo que Él se mueve, Él siempre anda buscando personas para anunciarles esos planes. Vamos a leer otra parte de la escritura que está en el libro de Amós. Antes de que Dios empiece a hacer algo, siempre lo va a anunciar antes. Él siempre va a anunciar antes. ¿Qué dice Amós? Amós 3:7. 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor y que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Entonces, ¿a quién se los va a revelar? A sus siervos. Ahora vaya conmigo y vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 18. Génesis, capítulo 18 y 19. Si alguien lo tiene, que empiece a leer. 18 y 19. No, capítulo 18 desde el principio. Desde el primero. Sí. Y luego vamos a leer el 19. ¿El 1 y el 19 nada más? No, vamos a leer el capítulo 18 completo. Oh, sí. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásala y haz panes para cocerlos debajo del respoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz aún siendo vieja? Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: escribiré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haya de venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta a mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se le acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo como al impío? Quizá haya 50 dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, que el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaren los 50 justos. 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: yo la destruiré si hallase allí 45. Y volvió a hablar y dijo: que se hallarán allí 40. Y respondió: yo lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se me enoje ahora mi Señor, y hablase si hallare allí 30. Y respondió: si lo hable y lo hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y volvió a su lugar. Amén. Ahora, alguien me lee el Génesis 19:1 nada más. ¿Cómo? El capítulo 1, 19, versículo 1. 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Amén. Ahora pregunto, de todo lo que la hermana leyó, ¿qué actividad divina estaba sucediendo en ese pasaje? Todos lo leímos y todos lo oímos. Había una actividad divina ahí.
¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo? ¿Qué dice el versículo? Oh, la del 19. Sí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Hay Ah. dos ángeles. Ajá. En todo el versículo ese se está hablando de que llegaron hombres. Hombre. Pero cuando nosotros vemos ahí el siguiente versículo, miramos ángeles, entonces ya se nos despierta ¿cómo se llama? De buscar quiénes eran esos hombres. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar quiénes eran esos hombres, estamos hablando de que estaba Miguel, Gabriel y Rafael, que eran los ángeles. Entonces, la actividad divina que se estaba moviendo en ese pasaje era de ángeles que estaban visitando literalmente la tierra. Entonces, cuando nosotros, por eso es que les decía yo, Dios no va a hacer nada sin antes anunciárselo a sus profetas. Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo a la iglesia. Entonces, la venida del Señor está cerca. Amén. Y entonces Él viene y va a haber una visitación divina, va a haber una visitación de ángeles aquí en la tierra, si no es que ya está sucediendo. Pero el Señor está a punto de revelarnos a nosotros cosas que nosotros debemos de estar atentos. Ahora, en el versículo 18-17, ahí nos podemos dar cuenta que le dice el Señor a Abraham, le dice, ¿cómo es posible que yo encubra, dice, a Abraham lo que voy a ejecutar? Hablando de lo que le iba a hacer él a Sodoma y Gomorra. Entonces, esa visitación divina también ocurrió cuando el Señor Jesús iba a venir por primera vez. ¿Se acuerda usted que llegaron, dice, estaban los pastores y llegaron los ángeles? Pero antes de hablar de los pastores, vamos a hablar de dos personajes que están en el libro de Lucas, capítulo 1, lo vamos a ver. Ahí hay dos personajes a los cuales se les revela lo que va a suceder. Entonces, vamos a leer el capítulo de Lucas 1, pero antes hermano, me lee Primera de Pedro 1:11, por favor. Hermano Walter, bienvenido a la casa del Señor. Lo hemos estado extrañando. No, sí se hizo. Ese morenito lo extrañamos nosotros. Por ahí decía Ya discipulado no era igual. Sí. Por ahí decía una canción, si Dios fuera negro, decía. Todo cambiaría, y mire, cambió todo aquí con la presencia del hermano. Amén, gloria a Dios. A ver, dígame, hermano, Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Entonces, el otro. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado al cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí es. Los ángeles anhelan tener toda esta información que nosotros tenemos, pero ellos no la tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son diferentes a nosotros. Y esta revelación se la puede dar a nosotros los hombres. Los ángeles no son igual que nosotros. Ellos ejecutan lo que el Señor les dice. Si el Señor llega y les dice para allá, ellos se van para allá. Si les dice para allá, se van para allá. Igualito que nosotros, ¿verdad? Cuando nos dice no mientas, ahí estamos nosotros y caemos en la mentira. Pero los ángeles, a ellos se les dice no hagan eso y no lo hacen. Ellos le dicen va a haber destrucción, ve y destruyes todo eso. Ellos van y lo destruyen, ellos lo preguntan, ellos van y lo hacen. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 18 de Génesis, nosotros vemos que hay 4 ángeles ahí. Está Gabriel, Miguel, Rafael, son
3, ¿verdad? Son Son tres, 4. son tres. Entonces, de los 3, todos llevaban una misión que ejecutar. Pero hay alguien que le dice a Abraham, le dice, ¿será que voy a ¿cómo se dice? A ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Y ese era otro ángel. Entonces eran 4, no eran 3. Entonces cuando nosotros vemos la situación esa, entonces vemos de que antes de que el Señor vaya a hacer algo, lo va a anunciar. Él lo va a anunciar a nosotros. Así como anunció la venida del Señor Jesús por primera vez, así también nos la va a anunciar a nosotros ahora mismo. Ahora yo le pregunto, ¿será que nosotros nos estamos preparando y vamos a tener ese coraje de poder ver un ángel y de poder hablar así con él? Yo no he tenido ninguna experiencia con ángeles, pero le puedo dar mi testimonio de algo que sucedió en mi casa. Ahora, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Entonces, estando yo recién convertido, yo estaba, qué bueno que me dejaron esto aquí, yo estaba experimentando unas experiencias muy bonitas en el espíritu, muy bonitas, hermosas, porque para qué le digo que no, hermosas. Yo tenía sueños, yo tenía visiones, pero nunca vi un ángel. Entonces, me acuerdo que esa noche yo llegué del culto, llegué del servicio, y eran como entre las 11:30, 12, y yo llegué y me acosté, y me dormí. Y de repente viene y en ese sueño profundo que me dio, yo calculo que era la madrugada, no sé si era ya de madrugada, pero en ese sueño profundo yo estaba dormido y de repente un trapo así, se siente un trapo, y luego para el otro lado, y entonces yo no podía abrir mis ojos, y si los abrí, era una oscuridad, pero que no se miraba ni la palma de la mano. Entonces, cuando yo sentí eso, yo a la única que pude ver fue a mi esposa. Y cuando yo di la vuelta, ella estaba pero bien dormida. Y yo sentía eso, y pasaba, y yo peleaba, sí, peleaba. Y entonces, en un momento de esos, se abrió la puerta y ¡pum!, cayó mi hija en medio de los dos. Ella tenía 5 años. Entonces cuando ella cayó en medio de los dos, pues yo me desperté, ahí reaccioné. Entonces, como todo persona cuando se despierta, le dan ganas de ir al baño, entonces me fui al baño. ¿Y qué tanto me puedo tardar yo de ir al baño? Unos 2 minutos, 3 minutos, ir y vuelta y salir. Entonces, cuando yo regresé, yo vi que mi hija estaba viendo para la pared y se durmió, ahí dormida, y yo también. El otro día en la mañana, cuando nos despertamos, le dimos el privilegio a ella de que orara por los alimentos del desayuno, y ella empezó a orar. Padre, te doy gracias por estos alimentos, y ella empezó a bendecirlos, y de repente dijo, también te doy gracias por ese ángel que enviaste a mi padre. Antes de eso yo se lo había contado a mi esposa, y nos quedamos viendo, y digo, entonces la curiosidad mató al gato, dice, agarré y mi hija le dije, ¿tuviste un ángel? Y me dice, sí, vení, te voy a decir cómo está. Y llega y se pone así, en la pared y así. Y te estaba viendo, Dani, me dice, te estaba viendo. Y dije yo, Señor amado, pero la niña lo vio, yo no lo vi. ¿Qué mensaje traía ese ángel, o qué mensaje venía hacia mí? No lo sé, porque nunca lo recibí. Puede que el día de mañana lo vuelva a tener esa experiencia, y ahora sí, como ya la sé, ahora sí pueda yo poder preguntarle. Pero entonces, ahí hay una conversación de Abraham con el ángel, y él se pone a discutir con el ángel. Y entonces uno dice, puede que uno pueda hablar con el ángel. Entonces, yo no sé si usted ha visto ángeles o no los ha visto. Yo no sé cómo son. Siempre se nos ha enseñado, ¿verdad?, de donde venimos, que son
hombres hermosos con alitas y otros que son chiquititos con pañales, y ahí ven, eso es lo que se nos ha enseñado. Y la Iglesia Católica sí hace énfasis en la actividad angélica. Pero cuando nosotros empezamos a leer que la venida del Señor está cerca y que el Señor no va a dejar de comunicar nada antes de hacerlo, nosotros debemos de estar prevenidos, con los ojos abiertos. Debemos tener nuestras antenitas puestas, como el chapulín colorado, pero tenemos que estar atentos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si dicen que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento, entonces si hubieron visitación de ángeles en el Antiguo Testamento, van a haber también visitación de ángeles en el Nuevo Testamento. Y como la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre, van a haber visitaciones angélicas en este tiempo. Es más, la misma Escritura dice que Él enviará a sus ángeles y van a quitar la cizaña y van a apartar el trigo. Entonces, nosotros podemos diluir en este pasaje que hay una visitación divina y que por ende nos va a traer una comunicación divina. Entonces, si yo miro a un ángel hoy y yo me voy a asustar, no creo que tenga yo los pantalones bien puestos como para decir, eso es un ángel, ¿verdad? Si lo veo así, como un sacerdote en el libro de Lucas, que es lo que vamos a leer, que al ver al ángel se espantó. Entonces, siendo un sacerdote, imagínense, estamos hablando de una persona que tiene conocimiento de Dios, estamos hablando de una persona que sabe que la visitación angélica se dio en tiempos anteriores, y es un sacerdote. Dice la palabra de Dios que Él nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes del Señor. Entonces, si yo soy un sacerdote y si usted es un sacerdote, yo le pregunto, si usted mira a un ángel ahorita, ¿tendría usted la capacidad de decirle qué quieres? ¿O qué comunicación me traes? Dice la palabra también de Dios en el Antiguo Testamento de que de repente se paró alguien con una espada así. ¿Quién sabe ese texto? Se paró y él se le puso enfrente y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres en contra de nosotros? Entonces yo digo, que tiene las agallas para hablarle. Entonces, en el libro de Daniel también se mira que tuvieron visitación de ángeles. Ahora, como le digo, yo no sé, la verdad, yo no sé qué reacción tuviera. Yo en las pocas experiencias que he tenido espirituales, he sentido temor, a veces. A veces, me acuerdo yo que llegaron una vez a orar a mi casa por mí, y ahí hubo una liberación, el Señor me liberó de muchas cosas. Pero mi esposa, ella es muy diferente a mí. Ella dice que vio sombras que salieron por todos lados. Imagínense cuánto demonio no tenía yo. Solo imagínense. Pero ella lo vio. Le salió una sombra por aquí, otra por ahí. Y dice que pero salía. Y yo a la persona que llegó a hacerme la liberación, hasta aquí nunca la he vuelto a volver a ver. Pregúntese, ¿era un ángel o no era un ángel? Yo no sé. Le vuelvo a contar otra, y no en Cristo, porque no estaba yo en Cristo en esto que le voy a contar. Pero yo tenía la costumbre de echarme mis cervezas. Y me acuerdo que una vez aquí en la Primera y la Soto, porque ahí venía yo y dejé a unos amigos ahí en su carro. Yo tenía la mala costumbre de preocuparme por la gente. Dice, supuestamente yo era el manejador designado, era el que más tragaba. Entonces, pero yo les quitaba las llaves a todos, ¿ves? Y les decía yo, en un solo carro, y yo manejaba, y yo los llevaba a sus casas, y en el último que dejaba el carro, ahí dejaba el carro y me iba caminando, mire, pues cómo era de tonto yo. Y entonces, esa vez me acuerdo que empecé a caminar,
dejé el carro y me despedí y empecé a caminar. Y cuando empecé a caminar salió por allá un grupo de hombres que venían. Entonces yo me hice para caminar en medio de la calle. Bien, pues en medio de la calle nomás. Pero cuando di la vuelta, atrás venían otros 4. Entonces dije yo, ya me asusté y ahí se me fue la borracha. Entonces ya estaba asustado. Pero lo que le quiero contar es de que yo iba caminando cuando de repente así de una casa salió un viejito y me dice, joven, ¿no me regalas un cigarro y una cerveza? Fíjese. ¿Cómo sabía él que yo traía cigarros y que yo traía cervezas en mis bolsas? Si yo siempre andaba de gabardina, y hasta aquí abajo. Y ahí traía los cigarros y traía las cervezas. Y yo iba caminando. ¿Cómo sabía? Me invita y me dice, vente, me dice. Y te la tomas conmigo aquí. Y yo me senté ahí a tomarla con él. Y en lo que él estaba platicando y todo, ¡pum! Yo no sé si me dormí o no me dormí. Lo que sí le puedo decir es que yo desperté cuando el sol me pegó en los ojos. Y yo estaba en el porche de esa casa, acurrucadito así. Entonces yo, en mi consciente, toqué la puerta. Y le dije a la señora, disculpe, le dije, el señor que estaba aquí anoche, ¿podría hablar con él? Y ella me dijo, pues aquí no vive ningún señor, y menos viejito como usted lo cuenta. Dije yo, entonces sabe quién era, discúlpeme, le dije yo, y yo me quedé aquí en su patio, porque estaba dentro de su patio. Y me dijo, no se preocupe, me dice, se puede ir. Yo me fui, pero eso quedó en mi corazón, quedó ahí. Ahora yo le pregunto, ¿habrá sido un ángel? Yo no sé. Pero a lo que esas son mis experiencias. Ahora, yo como les digo, si a mí ahorita pues, cae un ángel y se me para enfrente y me dice, mira, el Señor va a hacer esto y esto y esto y esto contigo, yo creo que yo me asustaría. Aunque yo sé que hay, el Señor cuando visita, Él utiliza también a los profetas y los profetas nos dan esa. Y la profecía, ¿qué es lo que nos marca la profecía? Cuando el profeta empieza a hablar, ¿qué nos marca? Nos marca una esperanza, algo que va a suceder, algo que viene. Eso es lo que nos marca la profecía. Entonces, una esperanza, y nosotros nos llenamos de gozo, de alegría, de todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que eso que nos dijeron se va a cumplir. Eso es lo que marca la profecía. Ahora sí, vayamos a Lucas, capítulo 1, y lo vamos a leer también todo. ¿Cuál fue el versículo que leyó el hermano Walter? Primera de Pedro 1, 11 y 12. Perdón, no lo apunté, ¿verdad? Gracias, hermano. Primera de Peter, capítulo 1, versículo 11 y 12. Entonces, ¿quién lo lee? ¿Quién se atreve a leerlo? A ver. Pero lo vamos a leer todo, pero antes de leerlo, hermano, léame Lucas 1:12. ¿Quién dijo yo? O yo lo leo, pues va. Lo voy a leer yo. No, yo, no va a leer. Léalo. Lucas 1:12. ¿Qué dice? Dice, pues vos Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Fíjese, estamos hablando de un sacerdote, de alguien que conoce. Ahora, yo lo voy a leer y usted siga la lectura y vamos a ir viendo cosas aquí. Dice la palabra del Señor: ya que muchos han emprendido a ordenar la narración de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, conforme nos lo tienen referidos a aquellos mismos que desde su principio han sido testigos de vista y ministros de la palabra. Me pareció también a mí, después de haberme informado de todo exactamente desde su primer origen, escribírtelos por orden, oh dignísimo Teófilo. Y algunas dice excelentísimo. Entonces, a fin de que conozcas la verdad de lo que se te ha enseñado, siendo Herodes rey de Judea,
hubo un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías. Zacarías, de la familia sacerdotal de Abía, una de aquellas que servían por turno en el templo, cuya mujer llamada, ¿cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth. Aquí en esta versión dice Isabel, por eso le pregunté. Dice, era igualmente del linaje de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando como guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor irreprensiblemente, y no tenían hijos porque Isabel era estéril, y ambos de avanzada edad. Sucedió pues que sirviendo él las funciones del sacerdocio en orden al culto divino, por su turno, que era el de Abías o Abdías, de otra versión, le cupo en suerte, según el estilo que había entre los sacerdotes, entrar en el templo del Señor o lugar llamado santo, a ofrecer incienso, y todo el concurso del pueblo estaba orando de parte de afuera en el atrio, durante la oblación del incienso. Entonces se le apareció a Zacarías. ¿Quién se le apareció? Un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, en cuya vista se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto. Mas el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido bien despachada. Tú verás al Mesías, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan, el cual será para ti objeto de gozo y de júbilo, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande en la presencia del Señor, no beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios suyo, delante del cual irá el revestido del Espíritu y de la virtud de Elías, para reunir los corazones de los padres o patriarcas con los de los hijos, y conducir los incrédulos a la prudencia y fe de los antiguos justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Pero Zacarías respondió al ángel: ¿por dónde podré yo certificarme de esto?